¿Qué tan cercano estaba el tiempo? And I told him, I said, well, there's two things that's got to happen before Jesus comes back. Y hay dos cosas que tienen que pasar para que el Señor regrese. I said, the abomination of the desolation's got to be standing up there. La Abomination of the desolation, I'll read that. Abominación desoladora. Esa. La abominación desoladora. Matthew 24:15, it says, Vamos todos a Mateo 24. therefore when you see, this is Jesus telling his disciples, therefore when you see the abomination of the desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, let those who are in Judah flee to the mountains. He's saying this is significant. Vamos todos a Mateo 24:15 y ahí es donde está hablando de la abominación desoladora, que dice que alguien que lo tenga, lo que dice parafraseado es: si ustedes ven o escuchan que viene el Señor, no regresen a agarrar nada, váyanse de una vez. I've been to Israel 5 times. Yo he estado en Israel 5 veces. And I've been right beside the Muslim dome. Y yo he estado justo a la par de la cuestión I've musulmana. been this close to it, but never been in it. I could have gone in it, but I've never been in it. Yo pude haber entrado a la sinagoga, a la mezquita, a la mezquita musulmana, pero no lo hice. I almost fainted when Clarion said this. Y yo casi me desmayo cuando alguien dijo, He said, have you ever thought that dome of the rock, sitting right there where the temple should be, or at least right beside it or either on it, is the abomination of the desolation? Wow. ¿Te has imaginado de que el estar parado justo donde estás tú es donde comienza la abominación desoladora? Abominación Desoladora. En el domo de la roca. En el domo de la roca. I was speechless. Yo me quedé mudo. I can't tell you how offensive that dome is to me, to walk up there. And it's either, the archaeologists disagree, either the Dome of the Rock is over where the temple was, or it's right beside it, it's right up to the line. De acuerdo a los arqueólogos, donde está construida la mezquita musulmana, hay un cierto desacuerdo entre los arqueólogos, porque algunos dicen que está justo sobre la roca, o sobre el lugar donde estaba el templo, o en el límite del templo mismo. Now, and I told Clarion, I said, now the second thing, he blew me away with that one. Y yo le pregunté a Karen, I said, but I know the second thing, the temple's got to be rebuilt. But then, I had to say, but the rabbis have every piece of that temple built, stored, ready to go. They could put the temple together in days. y entonces yo le dije a Clarion, sí, pero tú sabes que también tiene que ser reconstruido el templo y que los rabinos tienen todas las piezas listas, marcadas y preparadas para poder reconstruir el templo en donde es su verdadero lugar en cuestión de días. You can go and see it. You can go in Israel and see some of the preparation they've made. So number one, for me to sit back and say, oh well, Jesus is not coming back right now because the temple's not rebuilt. Give them a week. If they get the... A ver, permítanme que les explique un poco esto. No crean ustedes que porque no se ha visto la reconstrucción del templo, yo puedo sentarme, estar relajada, decir, Jesús todavía no viene. No, porque en cuestión de días, ellos, o una semana, ellos pueden reconstruir ese templo en su lugar correcto. And now, the abomination of the desolation, that I had no concept of what that was going to be, but I knew that I would recognize it if a new thing was put up there. But then when he said that, I've been just like speechless. I paused. My whole being paused.
cuando Claudio me explicó de que era lo que estaba sucediendo con la mezquita musulmana, en donde está construida, a mí me llevó, yo sabía de que en mi espíritu iba a haber algo que me iba a marcar y me iba a decir, esto que está acá no es correcto, esto no es bueno. Okay, so I am saying to you as a group of leaders and as a group of serious Christians who have demonstrated in their life they want to learn more, they want to get closer to the Lord, you want God to heal your heart, you want to be close to God. I say all that, and Entonces ahora el mensaje que les traigo a todos ustedes líderes, a todos ustedes cristianos que quieren aprender más de la palabra, quieren conocer más al Señor y estar más cerca de Él y quieren tener su corazón sano, su alma sana, entonces les digo, okay, I'm gonna stop sharing. I'm gonna just be a very personal, this is what I'm doing, thinking that we are closer than ever to the end. I'm so touched by what God's been speaking to me the last few months. yo estoy muy tocada por todo lo que el Señor me ha estado hablando en los últimos meses y aquí es donde yo voy a hacer una pausa ahora para comenzar a ser más personal porque el final está más cerca de lo que creemos. Okay. Each of you will have to have your own standard of, each of you will have to judge yourself whether you think you're doing what you need to be doing to prepare yourself for the end. Y cada I'm uno, going to tell you what I'm going to be doing. yo les voy a hablar sobre lo que yo voy a hacer para saber si lo que yo estoy haciendo está correcto para poder estar preparada para las cuestiones del final. Pero cada uno de ustedes tiene que tener su propio estándar, su propio parámetro para poderse medir y saber si sí están bien o si no están bien. In Ezekiel 9, some of you may have heard me teach on this because this was the first thing the Lord gave me about the end. En Ezequiel 9, y esto You heard me teach on Ezekiel 9. algunos de ustedes tal vez ya me han escuchado enseñando sobre Ezequiel 9. Esto es una enseñanza que el Señor me dio hace algún tiempo sobre cuando me comenzó a hablar sobre el final. So I'm going to paraphrase it so y'all can read it in your own time. Lo voy a parafrasear, así ustedes lo pueden leer cuando ustedes crean necesario. Well, I'll read just the very first. It says, "Then he called out in my hearing with a loud voice." This is the Lord calling out to Ezekiel in a loud voice. Hold on, let me read that in Spanish. ¿Qué versículo es? 9:1. 9:1. Ezekiel 9. Ezequiel 9, en el 9:1, la versión que estoy leyendo es la de las Américas. Dice, entonces, aquí es el Señor, entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Let the leaders of the city get their weapons. And it said, then suddenly 6 men, came from the direction of the upper gate facing the north. I'm going to go ahead and read 2. Y he aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Go ahead and read 3. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. You read 3, right?
Yeah. Said, I'm going to read Yeah. forward in English Yeah. and then you read it in Spanish. And the Right. Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done within. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponga una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. God said, go mark the people that are praying and crying over the condition of the world and the people and the leaders. Mark them and don't go near them and kill everybody else. Y entonces esto lo que quiere decir es que Dios le dijo al ángel que pasara en medio de los que estuvieran orando, que estuvieran intercediendo por el mundo, por la situación en la que estaban, por las cosas que estaban sucediendo, y que al resto, que a ellos no nos tocara y que al resto los matara. Verse 6 it says, and begin at my sanctuary. Y Begin with the leaders. en el versículo 6 comienza con los líderes, dice, comienza matando a los líderes. Now, y'all hold that scripture, take it home, study it. Por favor, tomen toda esta escritura, Ezequiel 9 del 1 al The next 6. The next significant scripture for me in preparation of me feeling like the time is near is Matthew 25. La próxima escritura que a mí me ha hablado mucho y me tiene preparándome es Mateo 25:31. Mateo 25, 21. 31. I mean, these are the markers that I'm using to judge myself. Not other people. I'm telling you, these are the markers that I'm using to judge myself. Estas escrituras, por favor, quiero aclarar, estas escrituras son para el uso personal mío, es que es lo que es con lo que el Señor me ha estado hablando a mí, pero también los pueden a ustedes. I'm going to read 31 through 36 and then you read it. All right. It says, when the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep and goats. He will set the sheep on the right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Voy en español. 31 through 36. Es Mateo 25 del 31 al 36. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. And then this is a very, this is my last point for me. These are I'm in John 15. Y de último nos vamos a ir a Juan 15, And I'm going to read 12 through 16, and then you read it in Spanish. del 12 al 16. It says, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what the master is doing, but I call you friends. For all things I've heard from my Father I have made known. You did not choose me, I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit
should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give it you. 12:16, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. In the book of John, what we're reading is Jesus' last words before he was crucified. Estas son las últimas, en el mismo libro de Juan, estas son las últimas palabras que dijo Jesús antes de ser crucificado. John 15, 16, and 17. Juan 15, 16 y 17. Now, I want to say something. Yo quiero decir algo. I am guilty of not loving people as I should. Yo me confieso culpable de no amar a las personas en la manera que yo debo de amarlas. I can't tell you how much time lately I've been Yo thinking about this. no puedo decirles cuánto tiempo he estado pensando sobre este tema. Because the work and writing the books that I've written have caused me to study our human nature so much. Por el llamado que tengo de estar escribiendo libros como los que he escrito, de ir conociendo la naturaleza humana, And the teaching of how powerful our human nature is y la enseñanza de qué tan poderosa la naturaleza humana es, has not been taught as frequently and as strongly as I think it should be. lamentablemente no ha sido enseñada tan frecuente y tan fuertemente como debe haber sido enseñada. I think from babies we should be teaching our children Yo creo que hay bebés que están enseñando a nuestros hijos. you have a survival nature inside of you. Ustedes tienen una naturaleza de supervivencia dentro de ustedes. That's why if somebody hits you, you want to hit them back Por eso, without thinking. por eso es que si alguien te golpea, inmediatamente tu reacción va a ser golpearlo de regreso, sin ni siquiera pensarlo. It's a nature God given to help us survive. Es un don de Dios que te ayuda a sobrevivir. And children in a loving family, most of them, Y los niños en una familia in a loving amorosa, family, that we, and especially in America, we teach them how to be selfish. nosotros lamentablemente, especialmente en América, les enseñamos a cómo ser egoístas. And then the word says, you know, Jesus said there's only 2 commandments. Y entonces vamos a la palabra y nos encontramos que la palabra te dice que solo hay 2 mandamientos. Love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, and being, everything. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todo lo que haces, con todo lo que tienes, en fin, con And todo love your neighbor as yourself. y ama a tu prójimo como a ti mismo. 2 2 commandments. mandamientos. And we are born so selfish. Y hemos nacido siendo tan egoístas, And if we had parents who were selfish, y tenemos padres que son egoístas, not only do we have a built-in human nature that's selfish, we learned it from our people of authority how to be more selfish. no solo nosotros nacemos siendo egoístas, sino que encima nuestros padres también nos enseñan a cómo ser egoístas. Por supuesto que vamos a ser egoístas. So this, to me, this is a big deal in the body of Christ. Y para mí esto es un gran problema en el cuerpo de Cristo. Because love
doesn't come naturally. Porque el amor no viene naturalmente. Lust comes naturally. Lujuria viene natural. Attraction comes pretty naturally. We can be attracted to people. Atracción viene naturalmente. But when you say, you know, God says to love Him and love my neighbor, where does that put me? Number 3, I believe. Pero cuando el Señor viene y me dice, ama a tu Dios y luego ama a tu prójimo, y entonces ¿dónde quedo yo? It's a big deal to me. Ese es un gran asunto para mí. I believe that's part of the reason the Lord's called me into ministry. Yo It's creo que because, I'm sorry, go ahead. Yo creo que por eso que esa es una de las razones por las cuales el Señor me llamó al ministerio, para sanarme. Because I started seeing how wounded people, Porque yo comencé a ver cómo estaban de heridas las personas, especially children who have had such a hard childhood. especialmente los jóvenes que han tenido una infancia tan dura. And honest to goodness can say, some people can say, no one ever loved me growing up. Y con toda la honestidad del caso, yo puedo decirles que hay personas que sí, efectivamente crecieron creyendo de que no había alguien que las amara a ellas cuando estaban creciendo. I can't tell you how many times I walked out of my counseling office Yo no puedo decirles cuántas veces yo salí de la oficina de donde daba consejería and walk into the hall y caminé para el pasillo and say, God, nobody's ever loved that child. They've never had one soul that loved them. y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué pasó? A esa persona no hubo nadie, ni siquiera un alma que lo amara durante su crecimiento. And they're in so much trouble the church doesn't want them. Y ellos están en tantos problemas que la iglesia no los quiere. So that's why I'm in ministry. Y por eso estoy en el ministerio. So for me, Así que para mí, I want to listen more yo quiero escuchar más to the Lord. al Señor I want to pray more for others. y quiero orar más por otros. I am confessing my sin before God and everybody. I don't love people like I should. Y yo estoy confesando mi pecado de que yo no he amado a las personas en la manera que debo de amarlas. And I'm asking God to help me. He promised. Jesus said, you can't go it alone. I'm going to send the Holy Spirit. He's going to guide you and He's going to teach you. I'm not going to leave you as an orphan. Y yo me estoy aferrando a la promesa que el mismo Jesús hizo de que Él, cuando Él se fuera, me iba a dejar a alguien que estuviera conmigo, que caminara conmigo, que me guiara, que me consolara, el Espíritu Santo. That is like one of the greatest scriptures in the Bible. Esa creo que es una de las grandes escrituras en la Biblia, grandes promesas en la Biblia. To be able to show somebody who may have never had anybody to love them. Para mostrarle a alguien que nunca ha tenido quien le ame, God's already thought about you. y entonces le podemos decir, hey, Because He said, hubo alguien que ya te amaba, porque Él dijo, I can show you right here. yo te lo puedo mostrar aquí está la Biblia. Jesus said, Jesús dijo, I will not leave you as orphans. no te voy a dejar como que eres huérfano. You might be in this orphanage, Tú puedes haber estado en un or orfanato, you might be in a home with an aunt and uncle that doesn't love you, o pudiste estar en la casa de un tío o una tía que no te amaban, or you might be in a home where you're being abused. o creciste en una casa en donde fuiste abusado. But I'm telling you without a shadow of a doubt Pero te estoy diciendo hoy, sin ninguna sombra de duda, that Jesus Christ will help you. que Jesucristo te va a ayudar. So, we have a lot of work Así que hermanos, to be done. tenemos mucho trabajo que hacer. That's what I wanted to share with you tonight. Eso era lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche.
I'm going to pray for all of us. Okay? Voy a orar por todos nosotros. That one I want to pray. La oración no la voy a traducir, es cada quien por favor. If you can get, if you want to try to translate it? You're going to try, will you try to translate the prayer? Okay, I will. It's up to you. Father, in your Son's name, Padre, Jesus. en el nombre de tu Hijo Jesús, Jesus so well instructed the disciples Jesús que instruyó también a sus discípulos, that if they ask in His name, que lo que pidan en su nombre, you would do it. Él lo hará. I ask you in the name of Yo te Jesus pido en el nombre de Jesús, to forgive us of our que sins. nos perdone nuestros pecados, I ask you to forgive us for not knowing how to love people at times. te pedimos que nos perdones por no saber cómo amar a las personas algunas veces. I ask you to forgive us for forgetting about prisoners Te pido que nos perdones por olvidarnos de los presos and people who are hungry and have no y clothes. aquellos que tienen hambre y no tienen ropa. We ask you to forgive Te us. pedimos que nos perdones. Lord, we ask you to forgive us for not crying out in prayer, Te pedimos, Señor, que nos perdones por no clamar en oración, for the sins por los pecados that we see and know and talk about instead of pray about, que Lord. vemos, Forgive oímos me. y que sabemos de ellos y en lugar de orar por ellos. Perdónanos. Father, I ask tonight Esta noche yo te pido, Padre, for urgent personal issues that may be in this group, por las cosas urgentes que tienen problemas algunos en este grupo, for people who need answers, who need direction, personas que necesitan dirección, respuestas, that you would fill them with strength to wait on you until you speak. que les den la fuerza para poder esperar en ti hasta que tú les hables. Father, we thank you for the sureness, the certainty of your word. Te damos las gracias, Señor, por la certeza, la seguridad de tu palabra. Father, I thank you for the body of Christ. Padre, te doy gracias por el cuerpo de Cristo. I thank you for friends that we can have that love you like and communicate with you like we are. Te doy gracias, Señor, por aquellos que como nosotros nos comunicamos contigo y te amamos. Help us be good friends to each other. Ayúdanos a ser buenos amigos de nuestros amigos. And guide us in the decisions that we make. Y Padre, en las decisiones que hagamos, Guide us in our relationships, Father. guíanos, por favor, en nuestras relaciones. Heal relationships. Sana las relaciones. Give us strength to know how to pray Danos fuerza para saber cómo orar for ourselves and our family. por nosotros mismos y por nuestras familias. Give us a safe day tomorrow, Father, as we go. Danos una seguridad conforme vamos. And I thank you for giving me the opportunity to be in this country and to be with these people. Y te doy muchas gracias por permitirme estar en este país y con esta gente. And I ask you to bless them Y te pido que los bendigas, and that they would know as they go out of the door tonight que ellos sepan que cuando salgan de las puertas de este lugar esta noche, that they are blessed que son personas bendecidas, because they're your children. porque son tus hijos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. En el grupo generalmente tenemos comentarios. Hoy fue especial. A veces cuando tenemos un invitado, como cuando viene a estar con nosotros el apóstol Byron Walter, que nos bendice tanto con la palabra, cuando viene nuestra hermana Kay, dejamos que sea una especie de prédica. No es el sistema que nosotros manejamos la interacción. Así es que no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud o algo que añadir a lo de las lunas de sangre. Hay tanto de eso. Si ustedes no han tenido mucha relación con ese tema, es muy importante, la verdad. Está marcando tiempo. El Señor está hablando desde los cielos. Y yo creo que tenemos que poner atención, ¿verdad? Pero si tienen preguntas, ahí tenemos un maestro atrás que sabe mucho de eso. Pero se llama Ronald y sabe mucho de eso. Ese es un tema muy fuerte en él y
nos ha bendecido mucho, como nos ha compartido. Así es que si alguien tiene alguna pregunta,